Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Un gusto volver a estar con ustedes y que nos estén acompañando. Para nosotros es un gusto poder compartir un tema que es muy importante para nosotras dos, ya que, pues, como cualquier ser humano, amiga, pues todos tenemos heridas y precisamente, pues de eso vamos a hablar, ¿no? Heridas que sanan el camino hacia Dios. Así es, mi nombre es Rutziel Rudametkin. Mi nombre es Sonia Silva. Y esto es Sálvese quien quiera. Porque aquí es quien quiera. Así es. Nada es a fuerzas. Y hoy, como dices, el tema heridas que sanan, el camino hacia Dios. El pasado programa, bueno, el pasado no estuviste, estabas enferma, pero yo tenía tantas ganas de decir algo que lo dije. Pero sí, sin ti, lo siento. Pero cierto, medio amiga. me arrepentí. El mensaje tiene que llegar. Pero yo quería dar un mensaje. Yo quería dar un mensaje. El mensaje tiene que llegar con una o con las dos. Por eso le puse en YouTube 1.1, no le puse episodio 2. Este es el episodio 2. Y me di cuenta que no nos presentamos, no dijimos quiénes éramos. Entonces, este es el programa, por si ustedes nos quieren conocer y conocer nuestro testimonio, este es el momento. Así es. Pues, ¿con quién empezamos? Pues, ¿quién quiere primero? ¿Otro chinchampú? Ahí va, perdón. Chinchampú. Chinchampú. ¡Ah! Le gané. Le toca a ella, entonces pues perdí. Ok, la primera pregunta es, ¿qué estudiaste? Administración de empresas. Ok, ¿no te dedicas a eso? No. Trabajé muchos años en áreas administrativas, muchos años en banco, pero nada que ver. No, okay, nada. Ya, hoy por hoy no. Ahora pregúntame tú a mí. Amiga. ¿Qué estudié? Pregúntame. Amiga, ¿qué estudiaste? Yo estudié comunicación. Yo desde chiquita dije que quería ser famosa. Hice, sí, algunas cosas en televisión. Algunos de ustedes tal vez me reconocen. A veces después de 10 años... Hay unos buenos videos en YouTube, búsquenla. A veces después de 10 años me dicen, oye, ¿tú salías en tal programa? Y yo, sí, famosa en mi pueblo. Es maravilloso para mí. Sí estudié eso, sí lo ejercí por muchos años, pero después me cambié de rubro. Fui carpintera unos años. Sigo un poquito con el tema de la madera, pero estoy tratando de retomar esto de los medios y ahora lo nuevo es los podcasts. Así es, hay que ajustarse a los tiempos actuales. Así es. ¿Qué más te pregunto? Yo tengo 42 años, ¿y tú? Ah, no, 41. Tengo 41 años. ¿Tú? Bueno, todavía tengo 37, todavía no brinco al cuarto piso. Una bebé. Me estoy preparando emocionalmente para eso, emocional y físicamente, claro eso. Sí, ¿vamos al gym juntas? Ay, sí. ¿No en el mismo horario? No. Es un rollo poder encontrarle su horario, la verdad se llega muy temprano y yo no soy muy buena para llegar tan temprano al gimnasio. Bueno, es que mi hijo entra lo dejo más temprano en la escuela y aprovecho ese tiempo y tú más tardecito. Sí. Pero bueno, lo importante es que estamos en este camino de querer ser más fit, de ser más fuertes, de poder atravesar más fuertes todo lo que venga como mujeres, porque físicamente va a haber cambios y pues hay que prepararse. Sí, para de grandes no batallar mucho. Sí, así es. ¿Qué más, amiga? A ver, ¿qué más quieres saber de mí? Bueno, pregúntame. Es que tus fans quieren saber. Ay. Tus fans quieren saber, ¿eres soltera, casada, viuda, divorciada? No, bueno, vamos a iniciar contándoles, ¿no? Lo que creo pertinente que ustedes deben de saber de mí. Así es que actualmente pues me dedico al rubro de bienes y raíces. Soy mamá de un adolescente, de una niña de 6 años. Estoy felizmente casada. Saludos al marido. Sí. Soy cristiana y pues tengo 2 años y medio cantando en la alabanza de la iglesia en la que me congrego. Y pues también, pues, lo más importante, soy una hija de Dios y soy una mujer transformada por su amor. Qué bueno. Ahora sí que por eso este tema me toca tan personalmente, yo sé que a ti también. Ahora cuéntame un poquito más de ti, amiga. Ya sé muchas cosas, pero ellos no saben, hay que contarles. Ustedes no saben, yo tengo un niño de 6 años. Soy divorciada 2 veces. En esa parte como que vamos un poquito... No pasa nada. Pues no sé, áreas de oportunidad diría. No pasa nada. ¿Qué más? ¿Qué dijiste? ¿Qué hijos? Bueno, yo tengo un hijo, pues soy soltera, no, o sea, no soy divorciada. Pasé por 2 divorcios, así se dice. Así se dice. Así es. No soy divorciada. Soy hija de Dios. ¿Qué es? Pasé por 2 divorcios. Lo estoy tratando de llevar de la mejor manera posible. Así es. Y parte de esto que vivimos
nos llevó a querer compartirlo, porque como lo llevamos de la mano de Dios, vimos, creo, una muy buena respuesta por parte de Él, y después volteamos y vemos a otra mujer pasando por lo que ya pasamos. Yo tengo la respuesta, ¿verdad? Y queremos decirlo, compartirlo, ¿no? Como les decía, pues este tema me llega mucho porque he vivido momentos donde solo Dios pudo sanar mi corazón. Y yo creo que es bien importante no quedarnos con el testimonio, no quedarnos con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, sino que es importante compartirlo a los demás. Y aunque a veces parezca absurdo, realmente sí hay gente allá afuera que necesita escuchar lo que nosotros vivimos y decir, ok, yo estoy pasando por lo mismo, esto tiene solución. Esto no va a acabar con mi vida, esto no va a perjudicarme más allá de un proceso que yo tengo que pasar, pero que mejor pasar ese proceso que de la mano de Dios. Nosotros vivimos en un mundo donde vamos a pasar por muchas heridas espirituales, no una ni dos, muchas la verdad, desde el rechazo, la soledad, la culpa, la pérdida, el miedo, abusos físicos, emocionales, trastornos mentales. Digo, de ahí me puedo ir a tantas cosas, amiga, que solamente uno sabe qué guarda, qué anida en su corazón, qué es lo que nos marcó en un momento de nuestra vida y qué nos sigue marcando, porque muchas veces pues, seguimos arrastrando esa herida, por ejemplo, de la infancia, esa herida que te dejó tu primera relación, tu primer novio, esa herida que te dejó el entorno familiar en el que creciste y que a veces de verdad como padres tenemos que ser tan cuidadosos. A mí me genera mucho miedo y a veces le digo a Dios, Dios, no permitas que yo con mis palabras cree una herida en mis hijas que ellas batallen en sanar, ¿sabes? Desde una crítica, porque a veces como padres no nos damos cuenta y criticamos muy severamente a nuestros hijos y les creamos una inseguridad que van arrastrando a lo largo de sus relaciones y de su vida. Así es. Y otra parte de lo que tú dices, el otro lado de la moneda, que creo que es lo que me pasa a mí. Yo no tuve una infancia difícil, considero que no tuve ningún tipo de trauma en lo absoluto, viví una infancia feliz, en un ambiente bonito, claro, con los problemas normales de la vida, pero mis papás juntos siempre, todo bien. Sin embargo, mis actitudes, cuando yo empecé a tomar mis decisiones, fueron las peores decisiones que pude haber tomado en toda mi vida. La desobediencia trae consecuencias y aquí están, miren, dos claros ejemplos. Eso es lo que yo te decía una vez, ¿cómo es posible que yo teniendo la privilegiada situación de vivir en un hogar cristiano, bonito, divertido, mi papá, mi mamá, toda la familia, y yo destruyéndome, y vaya que tiene un papá muy, muy simpático, muy buena persona, sí, y su mamá también. Entonces, ¿de dónde viene todo lo que yo hice? No viene de ningún trauma que yo sepa. ¿Por qué la regué tanto? Entonces, ¿qué vacío yo habré tenido que quise llenar con las cosas que hice, con situaciones que ya poco a poco les iremos platicando? Tampoco es de chisme esto, testimonio, pero esa es mi duda. Yo le dije a Dios, Dios, si tú puedes revelarme o decirme en dónde, porque yo aún todavía no entiendo. No entiendo por qué hice lo que hice en los momentos que lo hice. Sí, ahora, la buena noticia es que si ustedes también están pasando o pasaron por situaciones como las que nosotros les estamos platicando, pues la Biblia está llena de promesas que Dios ha dejado para sus hijos, en los cuales Él nos da, pues ahora sí que paz y nos da luz en medio de ese momento oscuro de nuestra vida. Uno, por ejemplo, es Salmos 34:18, que nos dice, cerca está Jehová del quebrantado de corazón y salva a los constrictos de espíritu. O sea, Él no solo está cerca, Él rescata y sana a los que sufren. Así es. Otra de los versículos muy bonitos, Jeremías 20:11, que dice, yo sé los planes que tengo para ti, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Él tiene ya planes para nosotros mejores que los que nosotros podríamos imaginar, pero como no los podemos imaginar, creemos que no existen, pero Dios ya nos dijo que eso es su plan para nosotros. Así es. Otro de los versículos que quise anotar aquí es, dado que yo atravesé por 2 divorcios, muy sonado este versículo que es 2 Corintios 6:14, que no nos unamos en yugo desigual porque, con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Es decir,
No debes de unir tu vida con alguien que no tiene tus mismas convicciones, mismas creencias, porque van a empezar a haber problemas. Al principio uno enamorado dice, ah, el amor lo puede todo, pero cuando empiezas a vivir tu vida y tú dices, no, es que así es como Dios quiere que viva, y el otro, pero ¿qué tiene? Y empiezan los problemas y acaban muy mal. Entonces, eso también lo puedo yo aplicar, y es algo que no escuché y no entendí en un momento de mi vida al atravesar pues estas relaciones que no debí. Sí, fíjate, y eso es algo que yo he tratado también de estar haciendo mucho hincapié con mi hija. Tengo una hija de 17, la cual en un parpadeo va a ser una persona, una adulta, una mujer que tal vez esté ya intentando construir una familia, y yo es algo que siempre le digo, hija, tú tienes que estar cerca, o tu relación tiene que ser una persona que te ayude a construir tu vida espiritual, que esté contigo en todo momento, o sea, en tu acompañamiento de tu vida con Dios, porque luego pueden ser piedritas en el camino, en que va a llegar un momento en que te puede apartar del camino de Dios. Claro. Y obviamente un joven o un hombre que está cerca de Dios siempre va a ser un hombre que va a traer una sabiduría más arraigada, más valores, que va a ser una persona que se va a frenar a la hora de hacer o de equivocarse, que va a poder rápidamente regresar a Dios y pedir perdón, y poder asimismo pedirle perdón a su pareja, y poder ahora sí que restaurar su relación, porque de que nos vamos a equivocar, todos nos vamos a equivocar en algún momento, que te hable mal, que de repente vi con otros ojos a otra persona, que de repente mi paciencia no está siendo la ideal y realmente no puedo tener una comunicación acertada con la otra persona, ¿no? Entonces, lo que tú dices, amiga, sí es muy importante, quienes nos están escuchando, y si hay un joven por ahí que apenas está empezando como que a querer buscar una pareja, a querer construir algo, sí les hago la invitación de que sean muy cuidadosos a la hora que ustedes se relacionan, por lo que acabamos de mencionar. Claro, y escuchar el consejo de quienes o hemos pasado por eso, o sus padres en este caso, pero sobre todo de la Biblia. Dice en Mateo 7:14, por tanto, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Escuchamos muchos consejos que nos pueden ayudar a lo largo de nuestra vida, pero ¿qué es lo que dice Mateo 7:14? Las oye y las pone en práctica. Entonces, tenemos que empezar a leer la Biblia y poner en práctica lo que dice ahí, que fue algo que fue para mí un parteaguas en el momento en el que yo estaba pasando por este segundo divorcio. Puse en práctica este versículo en donde dice que no nos preocupemos y que simplemente le pidamos a Dios y le agradezcamos. Entonces, eso está en Filipenses 4:6. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así es. Entonces, ya se unieron aquí los dos versículos. Escucha y pon en práctica. Yo dije, de aquí soy. Esta separación siento que me va a derrumbar y necesito poner en práctica algo que me traiga esperanza. Y apliqué este versículo y creo que a la fecha ya van a ser 3 años que no me preocupo tanto como me hubiera preocupado en otros tiempos. Toman la vida y las cosas de una manera muy distinta. Sí, entonces yo dije, claro, ok, Dios, si tú dices que no me preocupe, que agradezca y que dé gracias por todo lo que tú has hecho, y yo pida en oración lo que necesito, tú me vas a respaldar, te entrego mi problema, te entrego mi situación, y realmente funcionó. Yo puedo decir que funcionó. Sí, qué bueno, amiga, me da mucho gusto que hoy por hoy ella siga avanzando en su proceso, en tu sanación. Gracias le damos a Dios porque ella ha pasado, obviamente, por momentos hay días, es que no todos los días van a ser buenos. No. O sea, hay días que estás bien, hay días que uno está no muy bien, pero cuando no estamos muy bien, entonces es el momento de correr a las Escrituras y allí encontramos el refugio ideal. De verdad es una cosa que lo hemos platicado, que está científicamente comprobado la manera en la que la oración trae un confort a tu cuerpo, un confort a tu mente, porque sabes que estás respaldado, porque sabes que hay alguien más detrás de ti
que está procurándote, ¿sabes? Porque no estamos solos, nunca va a ser lo mismo pasar un proceso solo que acompañada de Dios. Entonces, pues yo ahora quiero sí, preguntarte, dime. cuando tú pasaste por un momento así como yo dije, un parteaguas, ¿tú tienes un parteaguas en tu vida donde dijiste, de aquí para adelante voy a confiar en Dios y las cosas empezaron a, de cierta manera, a caminar? Sí, pero siento que fue no un solo parteaguas, sino como que en la vida, como les decía, ¿no? Hay como que varios momentos en los que hay una herida, ¿no? Que se va anidando en tu corazón. Entonces, en cada una de esas heridas, siento yo que como muchos seres humanos que conocemos de Dios y que a veces nos alejamos, como que dices, ok, estoy en aprietos, ¡ay, corro a Dios! Y ¡ay, corro a Dios otra vez! Y luego te vuelves a alejar. Siento que ahorita es el momento más fuerte para mí, espiritualmente hablando, es el momento en el que yo me siento totalmente convencida del poder, de la existencia, de la fortaleza que Dios ha traído a mi vida y que de verdad, como me decía la otra vez mi hija, y no pienso retroceder. ¿sí? Que ella también me lo decía a mí y me dio mucho gusto y yo siento lo mismo, no pienso retroceder. Pudiese platicarte un poco, amiga, platicarles a todos un poco. La verdad es que mi vida ha habido muchas situaciones y me ha golpeado duro, nos ha golpeado duro, pero realmente lo tendría que resumir. Porque sí es bastante, claro. Pero pues pudiésemos empezar porque se los voy a resumir, ¿no? Siento que mi vida empezó a ser caótica porque realmente tuve una infancia muy bonita, a pesar de que en mi familia pues éramos 6 hijos, fuimos 6 hijos y mis papás en algún momento pues sí batallaron económicamente, pasaron por baches en su matrimonio, vi de repente cosas que uno como niño no quisiera ver, ¿no? Que son discusiones, cosas entre mis padres que yo doy gracias a Dios porque también Dios restableció su matrimonio en algún momento. Mi mamá tiene, creo, si no me equivoco, 17 años de ser cristiana, entonces ella fue la primera que inició este movimiento de amor a Dios en la casa, ¿no? Y que su testimonio de sanidad fue súper importante para nosotros. Entonces, te decía que a pesar de que mi infancia fue muy bonita, siento que hubo un momento en el cual se rompió algo en mí. Entonces, creo que ese momento fue cuando me convertí en madre a temprana edad. Desde ese momento siento que mi vida se volvió caótica y es ahí donde yo siento que la desobediencia trajo graves consecuencias a mí porque yo ya conocía de Dios, mi mamá siempre me habló de Dios, aunque no fuera cristiana, ella tenía otra religión. Entonces, yo sabía las consecuencias de tener relaciones antes de casarme. Entonces lo hice, hubo una consecuencia y de ahí me vinieron muchas situaciones. El yo verme como una madre soltera porque la relación con el papá de mi hija no funcionó, ¿sí? Me hizo enfrentar la vida de una manera muy distinta como yo la tenía considerada a mí. O sea, de ser la hija mayor, una hija cuidada por sus padres y todo. Entonces empezó mi aventura por la independencia. Desde la independencia económica, empezar a trabajar, dejar a mi niña en guardería, durar muchas horas sin verla, vi truncadas muchas metas que yo tenía en mi vida, pues también obviamente el sacar adelante a mi hija, o sea, en todos los sentidos, desde su educación, económicamente hablando, que si le pagas el colegio, que le pagas tú, que le paga el papá, saber que nadie más iba a venir a rescatarme y que yo tenía que ya enfrentar la vida sola. Claro que mis papás me apoyaban, tú sabes que, te cuida la niña, que esto, pero la vida... ¿Y vivías con tus papás? Cuando me separé, sí, y ya posteriormente a los 3 años, después de que ya tenía un tiempo trabajando en Banamex, de ahí ya me pude yo independizar, empezar desde cero, literal me fui a mi casa con una camita, un mueblecito para la ropa y una estufita de esas que pones en un mueble, que son de dos quemadores, pero realmente mi vida empezó así, imagínense, o sea, enfrentar la vida de tener, vamos a decirlo, todo en tu familia, a empezar sola con tu hija pequeña y sabiendo que algo en ti como que ya había una mancha, ¿sí? Uh-huh. Yo me sentía así,
obviamente no está bien pensar así, pero yo sentía que mi valor como mujer ya no era el mismo. Entonces, que yo ya le había fallado a Dios, que yo ya le había fallado a mis padres, que yo ya me había fallado a mí misma porque ya no iba a poder lograr lo mismo. ¿Sí? Entonces, como que se puso un velo enfrente de mí, en donde obviamente el enemigo entra a tu mente y te hace sentir algo que realmente pues no eres. No has dejado de perder tu valor como mujer, pero yo así iba por la vida. Entonces eso hizo que yo reflejara eso en los demás y por tanto hombres que se interesaban en mí, pues yo creo que yo proyectaba como que no me quería lo suficiente, que no me valoraba lo suficiente y eso me llevaba a permitir cosas en ellos hacia mí que no debí de haber permitido nunca, porque simplemente no debe de ser así, porque mi valor ante Dios seguía siendo el mismo como mujer. Así es, y que por un error que podemos cometer, no vamos a decir que tu hija es un error, pero fue un error personal que trajo una muy bella consecuencia, pero el diablo se agarra de lo que pueda para agarrar eso que hiciste y hacerte sentir culpable y jalarte y jalarte y jalarte y hundirte todavía más. Entonces, definitivamente yo creo que hay muchas personas, tal vez mujeres que nos estén escuchando, que hayan pasado por lo mismo, que estén pasando por lo mismo incluso, y decirles que su hija es una, o su hijo va a ser una bendición. Sí, y los es un va motor, a llevar, es un impulso. exacto, verlos de otra manera. Sí. Yo con mi hijo lo tuve en mi matrimonio, entonces no fue mi caso. Yo tuve a mi hijo ya grande, como a los 35, 36. Ya me estaba tardando. Sí, te iba a decir. Pero aún así, no funcionó ese matrimonio, pero me trajo un hijo que amo con toda mi alma y estoy pero enamoradísima de él. Y que hoy por hoy es su motor, es su fuerza, es su motivación. Así es mi motivación. Pero, ¿qué más, amiga? Platícanos, termínanos de platicar un poquito más tu... Bueno, oye, dentro de todas esas heridas que pues logré acumular en mi vida, que mira, yo lo veo desde esta perspectiva. El diablo es muy inteligente, pero no más que Dios. Entonces, él cuando sabe que tú naciste con un propósito importante, va a ponerte muchas piedras, muchas trabas en el camino para que no llegues a ese momento, ¿sí? Yo sabía a lo que él me había traído aquí. Y no es que uno esté haciendo grandes cosas, pero estamos haciendo un movimiento, estamos intentando hacer un movimiento para que la gente conozca más de Dios, para que mujeres que nos escuchan y hombres que nos escuchan puedan también atravesar de una mejor manera sus problemas, al igual que nos pasó a nosotras. Entonces, otra cosa que yo viví y que es una herida más ahí, que les digo que tuve y que realmente yo creo que es una de las más fuertes, porque ya contarles otras que me pasaron en el Inter, la verdad, es too much. Ya me enfocaría en esta parte en la cual muchos de personas que me conocen obviamente saben que lo viví, sin embargo no saben cómo lo viví, ¿no? Realmente ahí mi acompañamiento fue meramente de mi familia, algunas amigas que estuvieron cerca y que se los agradezco de todo corazón, y pues fue el momento que empecé yo, llegó un momento en mi vida en el cual después de durar varios años soltera, ya tenías a tu hija adolescente. Tenía a mi Jimena, tenía a mi hija adolescente. Ella tenía alrededor de 8 años cuando yo pensé haber encontrado al hombre de mi vida. Sí, al hombre ideal, un papá amoroso porque ella tenía otra hija, era una persona muy servicial, extremadamente servicial. Y para una mujer que estaba sola, el que llegue un hombre y te ponga todo en charola de plata, pues realmente es súper halagador y te puede llegar a nublar el discernimiento y te puede llegar a hacer aceptar cosas que no debiste aceptar nunca, ¿no? En mi caso, les digo que yo, pues, fue la persona con la que dije, ay, con él puedo formar una familia, porque yo traía esa herida. O sea, yo vi truncado el ofrecerle una familia a mi hija mayor y ahora yo iba por el mundo queriendo encontrar una persona, un hombre con el cual yo pudiese formar una familia. Porque yo decía, mi hija merece una familia, una estructura, ¿no? Ese acompañamiento y todo eso bonito que yo miraba en otras personas y yo decía, yo lo quiero para mi vida también. Entonces, lo encuentro, me relaciono con él muy rápido, chicas.
no se relacionen tan rápido con los hombres, no les abran las puertas de su casa, de la vida de sus hijos, porque hay que conocer a profundidad al hombre. Mira cuántos casos hemos visto de hombres que abusan de sus hijastras, de sus hijastros, personas muy violentas o personas realmente, o sea, que son peligrosas. Uno tiene que analizar muy bien a quién le estás presentando tu vida, a tus hijos. Pero bueno, les digo, fue muy rápido. A los 3 meses ya me estaba dando el anillo de compromiso. Al año ya estaba viviendo con él. Entonces realmente no me dio el tiempo de conocerle bien. Al tiempo, pues salgo embarazada. Tengo a mi niña más chiquita, que es la que tiene 6 años. Pero en ese momento, justo cuando yo estaba en el embarazo, no, pues cállate que pues me empezó a hacer ver mi suerte. O sea, fue un momento muy difícil porque imagínate, de por sí uno como mujer está con todo ese rollo hormonal, toda sensible, estás esperando un hijo, estábamos esperando a nuestra niña, con toda la ilusión, con toda esa parte de esperar más el cobijo que una decepción, o sea, el cobijo de tu pareja más que una decepción, y no, pues se convirtió en una relación sumamente tormentosa, donde hubo pues constantemente infidelidades, una relación donde hubo violencia física, donde hubo violencia verbal, comentarios pues pasivos, agresivos, esa parte de... fíjate que eso de ser pasivo-agresivos es algo muy común en los hombres, sí, y tienen que tener mucho cuidado porque realmente son comentarios, por ejemplo, pueden empezar como comparándote con otras personas. Y eso parece que no, pero puede llegar a generar heridas muy importantes en ti. Entonces, no se dejen que les hablen mal, chicas. Ahora sí que había toda esta parte de la descalificación en todo el tiempo y pues ahora sí que una serie de abusos y cosas que yo empecé a encontrarme, porque ya saben que busca, encuentra, y pues estaba toda esta situación de que en su celular había fotos, había videos, de todo este engaño que yo estaba viviendo desde hacía, al parecer, todo mi embarazo. Entonces, sí, obviamente ahorita me río, en su momento para nada me causó risa, claro. Fue un momento muy difícil. Sí, la verdad, lo que tú dices es muy importante. Muchas mujeres, no sé si incluirme o no, yo no he pasado por esa situación tanto como de abuso físico, sí pasivo-agresivo. Yo tuve un matrimonio, el primero, también fue como que así como tú dices, muy rápido. A los 6 meses el hombre ya me estaba igual proponiendo matrimonio. Yo realmente me enamoré, sí me enamoré. Pues fue esa etapa del enamoramiento donde no sabes en realidad la persona cómo es bien, sí, no ves con claridad. Conoces nada, pero pues tú ya estás enamorada. La verdad, pues guapísimo. Puedo decir que no, guapísimo. Bueno, a mí me gustaba mucho, por algo me casé con él. Claro. Pero las cosas pues no funcionaron y una de las partes, yo voy a honrar mucho de cómo voy a hablar de él porque él lamentablemente ya no está entre nosotros, él falleció, pero de lo que sí puedo hablar fue de mi parte, porque ahorita estamos hablando de lo que, no sé, en tu parte, lo que me hicieron, pero también existe la parte en donde no me fue como a ti, pero ¿qué hice yo en esa relación? Claro. ¿Qué fue lo que hice? Yo era cristiana, voy a decir cristiana entre comillas, porque no lo hice muy bien. En realidad, nuestra primera cita nos tomamos una botella de vino los dos, nos pusimos medio borrachines, no voy a ocultarlo, y la pasamos muy bien. Se calentó el ambiente, amiga. Sí, no llegamos a tanto, pero pues sí nos echamos nuestras copitas, claro. Platicamos muy bien, yo me caí enamoradísima. Okay, todo fluyó. Y entonces, ¿qué mensaje yo le estaba dando a él? Okay. Cristiana que toma. Ah, pues súper cool, entonces no me importa que sea cristiana, no es de esas cristianas santurronas, puedo con ella ser como soy, tomar, fumar, no pasa nada. Así es como yo lo enamoré a él o lo enganché, pues a manera de engaño, porque a la hora de casarnos, pues surprise, es pecado tomar, surprise, es pecado fumar, no puedes y vas a ver, y le hacía sus panchos. Entonces, yo no actué bien en esa parte. Si tú eres una mujer cristiana, creyente, y te gusta ese chico malo, que es muy común, no lo atraigas pareciéndote a él, porque tarde o temprano la bomba va a explotar. Pero en mi caso no funcionó. Lo obligué
casi lo obligaba a ir a la iglesia, le hacía escenas terribles cada vez que él agarraba una cerveza, agarraba un cigarro. A veces yo cedía con él, a veces no, entonces nunca fui constante tampoco, entonces yo lo traía también todo mareado. O sea, fue mi parte de responsabilidad en la relación hasta que tronó. Y justo cuando tronamos y nos divorciamos, él ya empezó a ir a la iglesia, a otra iglesia. Pues que yo dije, pues ¿quién era el problema, no? Pues a lo mejor yo. Muchos me decían, tú eres la Biblia que él nunca ha leído. Él tiene que ver en ti el ejemplo, el cómo es ser un verdadero cristiano. Así y tuve es. problemas también un poco con su familia es católica y los respeto muchísimo, los quiero mucho, la verdad tenemos una muy bonita relación, pero esa fue mi parte, entre otras cosas, de que la regué. No sé si ya me desvío o lo que sea, pero hablando de estas, estas relaciones, sí. En las cuales nos dejamos ir como que bien sí, rápido, como un ¿no? burro, Sin así, pensar ¡pum! muy bien. Y algo súper importante en una relación que está construyéndose es sentarse en una mesa y decir, estas son mis no negociables, esto sí, esto no, yo veo la vida de esta manera, ¿cómo la ves tú? Entonces, si van juntos y si pueden lograr embonar, adelante. Si no, es de sabios también decir, sabes que me gusta mucho tu compañía, pero realmente yo creo que a la larga, en un futuro, cuando esto de la chispita del enamoramiento se vaya, vamos a tener muchas complicaciones. Entonces, por eso es importante conocer a la persona, irse lento, tranquilo. En el momento, cuando estás joven, tal vez, yo sí le hubiera dicho a él, oye, pues yo soy así, yo lo iba a perder. Y yo no lo quería perder. El miedo. Entonces yo lo quería para mí. Entonces yo tuve que hacer lo que tenía que hacer para amarrarlo. Y una vez amarrado, yo le cambié la jugada y eso tampoco se vale. Para él también fue algo, yo creo, feo. Choqueante, sí, claro. Definitivamente es difícil cuando nos relacionamos sin nosotros ser transparentes. A mí, pues como les estaba diciendo, me pasó esta situación. Creo que él también le costó mucho trabajo en mostrarse como él era. Yo, a lo que entendí, porque él empezó a ir a terapia y todo esto, es que él traía una situación patológica, o sea, realmente era un infiel patológico, le estaba costando mucho trabajo el ser honesto conmigo y eso pues trajo obviamente muchas desgracias y mucho dolor a la relación, ¿no? O sea, realmente hubo mucho esfuerzo de mi parte, no dudo que de él también, o sea, hubo mucho esfuerzo por querer sostener la relación, pero realmente era solamente querer sostener una relación por el miedo, porque yo dentro de mí empecé a decir, nuevamente voy a enfrentar la vida sola con otra hija, ya no con una, ahora con dos, nuevamente voy a pasar por un proceso de separación, tengo algo malo yo que no puedo estar sosteniendo mis relaciones, o sea, que no las puedo hacer duraderas, que no estoy haciendo feliz a la persona, o empezaba a compararme mucho con las personas que yo me enteraba que me engañaban. Y eso es horrible, mira, porque obviamente nunca nos vamos a comparar con otras personas porque cada una somos distintas y tanto, ahora sí que la otra chica puede tener algo bueno, tú también lo vas a tener. Ahora sí que ahí dependía de la moral y de la persona que está cometiendo la falta. O sea, porque uno sabe que no debe de llegar a un punto en el cual de involucrarse así de una manera tan íntima con otra persona, ¿no? Entonces, después de todo esto que nosotros vivimos, que terminamos, regresamos, intentamos reconstruir, pasa que realmente nunca estuvo Dios en medio de nosotros. O sea, nosotros en ese entonces nunca nos acercábamos a Dios, no nos acercábamos a la iglesia, no pedíamos la ayuda ideal a personas que estuvieran cerca de Dios. Realmente yo estaba como muy ensimismada, no le contaba a mi familia lo que yo estaba viviendo. O sea, ellos supieron que hubo toda esta situación de agresión física y así cuando él ya no estaba, porque él muere cuando mi hija cumple 2 años, un poquito antes, como un mes antes de que ella cumpliera los 2 años, él fallece y pues imagínate el shock que fue para mí, porque aunque nuestra relación no estaba bien, pues realmente se quedan muchas cosas en el aire. Se queda toda esta situación de dudas del por qué lo hizo,
del cómo lo íbamos a resolver, el qué hubiera pasado si él hubiera salido adelante de esa situación. Y me causó muchísimo dolor, muchísima ansiedad ver a mi hija sufrir sin su padre, porque a pesar de que ella estaba chiquita, pues realmente sí lo extrañaba, sí preguntaba por él, sí era toda esta parte tan complicada de sanar, porque ya no nada más sanas como mujer, sino tienes que sanar también como mamá, ver a tu hija sufrir y cómo le ayudo en su proceso, y cómo me estoy ayudando a mí, pero cómo le ayudo a ella. Entonces realmente sí fue una parte muy, muy complicada. Qué fuerte. Y qué fuerte que nos une situaciones pues un poquito similares con estas parejas que tuvimos y que ya no están entre nosotros. Ha sido muy doloroso el proceso para cada una y para las familias, ¿no?, correspondientes de cada uno de estos muchachos que ya lamentablemente no están. Todo esto que hemos platicado y que hemos pasado han estado formando como una pequeña herida cada vez en nuestro corazón. Esas heridas nos hacen hacer cosas que no están bien o que no debemos hacerlas o no las estamos tratando de la manera correcta y adecuada. Es por eso que aquí entra, ya lo viví, ya cometí estos errores. Ahora, ¿cómo Dios puede tomar estos errores y no dejarnos volver a cometer más? ¿De qué manera Dios nos puede detener a seguir cometiendo más errores? ¿Y cómo puede Él curar estas heridas para sanar completamente? Yo creo que esta es como que la raíz, de ahí nace este podcast, este programa. Sálvese quien quiera. ¿Quién quiere ser restaurado? ¿Quién quiere ser liberado de nuestras cargas? Tú y yo y tú también, pero hay una fórmula, hay una manera. No voy a decir que es fácil, pero a la vez es fácil. Es simplemente escuchar qué Dios te dice y cómo hacerlo. Dios te va a decir, mira, hazle así, así y así, y vas a tener la paz que tú necesitas. En 2 Corintios 1:4 dice: quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo con que Dios nos ha consolado, nosotros también consolemos a los que sufren. Es decir, ya sufrimos, Dios nos consoló, ese consuelo, ahí te va. Te lo aviento a ti que nos estás escuchando. Es un mandamiento, amiga. Literal, o sea, este es como nuestro mandamiento. El consuelo que recibimos, ahora hay que darlo. Es por eso que empezamos a sentir como esa necesidad nosotros de compartir, ¿no? Porque dijimos, no nos podemos quedar con todo esto, no nos podemos quedar, necesitamos compartirlo. Y pues sí, realmente para mí el llegar a Cristo nuevamente fue un rescate fortuito, porque realmente después de todo eso que estaba pasando, entonces yo empecé a querer esconder y sanar mi dolor de la forma equivocada. O sea, mediante el alcohol, las salidas, el querer conocer ya inmediatamente a otra persona, porque pues solemos hacer eso, ¿no? Querer tapar un hoyito y un clavito saca otro clavo. Sí, eso. Realmente intenté por otros medios que no eran los correctos, y ¿saben qué pasaba? Que solamente me sentía peor, solamente sentía pues esa cruda realidad al otro día, me sentía vacía, me sentía rota, sentía que realmente no tenía como que venía para mí, que sigue para mí, que sigue para mis hijas, que nos depara el destino. Empecé a buscar formas de sanar de otra manera, que empecé a hacer el yoga, meditaciones, empecé a buscar y escudriñar ahí que podía ayudarme a sanar, hasta que de repente llegó una persona que yo sé que Dios me la mandó, una amiga, y me hace la invitación a su iglesia, la iglesia en la que hoy por hoy yo me sigo congregando. Y la verdad fue impresionante el yo llegar a la iglesia, y justamente parece que el mensaje me estaba esperando, y ese día acepté a Cristo en mi corazón. Ese día sentí como
Es que a veces es muy difícil porque luego hay gente que no todo el mundo los llega a sentir. Ujú. Eso tengo que aclararlo. No quiere decir que Dios no esté con ustedes, pero en ese momento yo sí sentí como ese fuego recorrer en mi cuerpo, esa sensación de paz, como si me hubiera quitado unos bloques de encima. Realmente sentí que Dios había escuchado esa oración, que obviamente es una oración muy personal, que solamente él y yo sabemos, y, y Él entró en mi vida y Él entró en mi corazón y ha sido maravilloso maravilloso y difícil la manera en la que ha sido mi proceso ya acompañado pues de Él, ¿no? O sea, realmente eh, lo que dice Salmos 147:3, que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas, eso es algo real. Dios es real. Dios trabaja de una manera maravillosa siempre y cuando tú le dejes que Él entre, porque Él es un caballero y Él no va a entrar a tu vida, a nuestra vida, si nosotros no se lo permitimos. Dios, al momento en el que yo le permití a Él que entrara en mi vida, pues realmente trajo calma, trajo paz, me perdonó y me recordó principalmente que soy amada por Él. Y realmente su amor ha sanado mis heridas de poco a poco, porque esto es gradual, esto no es mágico, realmente es un proceso en el cual he luchado pues bastantes ya años, porque realmente ya tengo 4 años en que entregué mi vida a Cristo. Gracias le doy por ello, por haberme encontrado, porque realmente yo siento que el momento en que te contaba que llegué a la iglesia y que hice la oración y todo eso, yo siento que Él me estaba esperando. Yo siento que Él, yo siento que Él me estaba esperando realmente. Es así como que este era el momento en el que yo necesitaba que tú estuvieras aquí. Todo lo que viviste fue un proceso para que entendieras cuánto te amo y que sin mí tu vida no puede ser completada, porque vas por el mundo sintiendo un vacío, y aunque tengas lujos, aunque tengas todo, puedes tener todo, pero si no lo tienes a Él, tu vida está vacía, siempre sientes que algo te falta. Entonces, cuando yo sentí eso, que Él me habló a mi corazón y me dijo, por fin llegaste, por fin me dejaste entrar, en ese momento sentí mucho descanso, pero realmente les decía que esto va de poco a poco, porque es muy difícil luchar contra todo lo que tú viviste y lo que hiciste en el pasado, perdonarte a ti misma, entender que ya hay alguien que te perdonó primero y que eso debe de ser más fácil el proceso, que tú te perdones y que también empieces a soltar de poco en poquito todo eso que contamina tu espíritu y que no te deja discernir de la manera adecuada. A mí, la verdad, los primeros meses, mis primeros 2 años de este caminar cristiano ha sido difícil porque he tenido que dejar viejos hábitos. Y soltar viejos hábitos para las personas que no hemos sido cristianas toda nuestra vida es difícil, es difícil. ¿Cómo ha sido el proceso de sanidad para ti, amiga? Pues bueno, el proceso, yo desde que salí de la universidad fui teniendo como esos destellos de caer veintes, como tú decías, paulatinamente, pero ya creo que después de mi primer divorcio es cuando dije, no, ya voy a hacer las cosas bien, no hice lo que tenía que hacer. Entre las patas me llevé a una persona que sí era muy sensible a Dios, pero que no pude yo mostrarle en realidad cómo era el amor de Dios y cómo tenía que hacerlo, ¿no? Se llevó una muy mala impresión de mí y del cristianismo. Fíjate que un paréntesis, he estado viendo algunos videos sobre la cantante de Jessie and Joy, del grupo de Jessie y Joy, y cómo ellos fueron hijos de un pastor, cómo ese pastor no vivió una vida congruente con lo que él predicaba, iba a la iglesia, era el pastor más maravilloso, pero cuando salían de la iglesia, iban a su casa, ese pastor engañaba a su esposa, sus hijos lo sabían, su esposa lo sabía, había agresiones, había les hablaba mal, o sea, nada que ver. Y como Jessie y Joy, o sea, ellos, los hijos, se vieron tan afectados porque, claro, vieron la incongruencia. Eso es ser cristiano.
hombre, ¿yo para qué quiero ser cristiano? Así Está es. horrible eso de ser cristiano. Ujú. Y a la fecha, pues ellos pues Se alejaron de se él. alejaron, pero yo creo que con justa razón. Y me pude un poco identificar porque yo mostré una cara a este primer matrimonio de un cristianismo que no era así. Gracias a Dios que me dio la oportunidad de aclararlo en su momento con él, pedirle una disculpa. Él me disculpó, pudimos cerrar ese ciclo bien, lo hablamos y él entendió, me dijo que lo entendía. Él también aceptó su parte, así como yo le dije mi parte, él aceptó su parte y nos pudimos perdonar y pudimos cerrar ese ciclo o ese círculo de una manera bonita. Y él eventualmente se acercó a otra iglesia, siguió yendo. Entonces esperemos, y yo tengo fe en que en sus últimos momentos de vida él se haya puesto a cuentas con Dios y esté con Dios, porque él escuchó. Bien. Pero mi proceso lo viví a raíz de ese suceso. Yo empecé a tomar decisiones más fuertes en mi vida. Yo ya estaba casada de mi segundo matrimonio cuando él fallece, y entonces eso me puso a pensar, la vida es muy corta y tenemos que hacer las cosas bien. Yo no estaba en un buen matrimonio, había cierta violencia, pero esa violencia era más, como tú dices, Pasivo-agresiva. Pasivo-agresivo, había ahí unos temas. En mi caso fue económico, y me acordé mucho de lo que dice la mujer virtuosa en Proverbios 31:10. Dice, todos los días de su vida busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Es decir, la mujer virtuosa no espera a que un hombre provea o que un hombre esté dando, sino que la mujer virtuosa es la que va, trabaja, busca y provee para sus hijos. Entonces, mi proceso ha sido, no sabría tal vez cómo describirlo, pero todas mis necesidades se las he puesto a Dios y Él ha sido el que ha manejado las situaciones para que yo pueda tener paz. Sobre todo perdoné, que es lo más importante. Fue una decisión diaria de perdonar, no es que perdono ahorita y ya, no. Mañana también me llegan los pensamientos y me acuerdo, digo, tengo que perdonar. Y así ha sido el caminar conmigo y con mi proceso con Dios. Cualquier mujer que esté pasando por un proceso de divorcio, un proceso de separación y crea que va a quedar desamparada económicamente, existen sí las leyes y todo, estoy de acuerdo, pero también existe un Dios que va a ser tu esposo y que va a ser el padre de tus hijos. Y por medio de Dios va a llegar la provisión, ya sea por medio de Dios hacia el padre de tus hijos y que el padre de tus hijos aporte, y si el padre de tus hijos no quiere aportar, la provisión entonces va a llegar directamente de Dios a ti y tú vas a poder suplir tus necesidades y la de tus hijos. Pero no debemos de quedarnos quietas, no debemos de quedarnos esperando que alguien más supla tu necesidad. Dios sin duda la va a suplir, pero tú tienes que hacer. Aquí la mujer virtuosa dice que todos los días de su vida va y busca. Entonces tú tienes que levantarte e ir a buscar. Dios te dio un cerebro, Dios te dio unas manos, Dios te dio tal vez una carrera, una habilidad. Tienes que usarla. Si no la usas, se echa a perder. ¿Cómo dice el dicho? Si no lo usas, se pudre, ¿o cómo va? Ay, no me lo sé.